Bendiciones para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra escuela ministerial en este estudio de la carta a los Efesios. Estamos ya en la clase número 6. Algo que yo meditaba mucho durante el día de hoy es que para poder acceder al conocimiento de Dios, para poder conocerle, necesitamos revelación, algo que la palabra llama revelación. Es como cuando tú ibas a sacar estas fotos antiguas y tú sacabas la foto, te agotabas el rollo de 28 fotos y después las tenías que ir a revelar, y hasta antes de revelarlas tú tenías solamente unos cuadritos oscuros de diferentes colores con una imagen invertida, pero cuando eso era revelado tú podías ver la imagen claramente, en HD, full colores. Eso es la revelación. Es que Dios toma algo que está en la palabra, que tal vez lo leíste muchas veces, pero nunca lo entendiste. Pero cuando Dios te lo revela, te hace clic, se produce un cambio en tu espíritu y se te revela. Tú comienzas a verlo con claridad, full colores. Dios te da entendimiento de ese asunto. Necesitamos revelación. Para acercarnos a la palabra, necesitamos revelación. Y la revelación sigue siendo un acto unilateral de parte de Dios. No hay colaboración nuestra. Nosotros no podemos producir revelación. La única forma de tener revelación es que Dios decida revelarse a mí. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, revélame a Cristo. Por eso Pablo oraba y decía: Señor, yo oro para que opere en los Efesios el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Necesitamos revelación para poder conocer a Cristo. No importa cuántos años de iglesia pasen, cuántos libros de teología se escriban, la revelación sigue siendo un acto unilateral de parte de Dios. Y Él decidió, en su soberanía, dar revelación a los pequeños, a los niños. Por eso yo quiero ser siempre pequeño. Debemos desear ser como niños en su presencia, porque a los niños el Señor entregó los misterios del reino. Amén. Así que ahora sí vamos a comenzar orando y vamos a pedir al Señor que en esta noche nos dé un avance en la revelación. Se requiere revelación para enseñar, se requiere revelación para oír. Muchas veces cuando oramos al comienzo, en realidad, primeramente yo oro por mí. Yo no oro por los que van a escuchar, yo oro por mí porque yo me reconozco incompetente para poder transmitir una revelación que proviene de Dios. En nosotros mismos somos incompetentes. Por eso necesitamos el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo de Dios operando en nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, te honramos, Señor. Te honramos en esta hora, reconocemos nuestra absoluta dependencia de ti, Señor. Somos incapaces en nosotros mismos de producir revelación, Señor. Líbranos de acercarnos a tu palabra con nuestra mente natural, con nuestro intelecto, con nuestra capacidad analítica, con la óptica, Señor, del trasfondo del cual nosotros venimos, ya sea religioso, político, social, experiencias de vida. Líbranos, Señor, de acercarnos con anteojos a tu palabra, Señor, con un lente distorsionado. Señor, queremos verte cara a cara, mirarte claramente. Quita todo velo que nos impide ver a Cristo. Señor, y condúcenos por medio de estos tiempos, Señor, en tu palabra, Señor, a una revelación más clara de Cristo. Queremos avanzar en el conocimiento pleno de Cristo, en el conocimiento de tu persona. Señor, queremos experimentarte por medio de tu palabra. Queremos tocar el espíritu y la vida que están en tu palabra, Señor. No la letra meramente, no la información codificada, sino el espíritu, la vida. Queremos crecer en vida por medio de comer tu palabra viva, Señor.
Te honramos, te glorificamos. Solo a ti sea la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a comenzar esta lección de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca del misterio de la voluntad de Dios. Y vamos a centrarnos específicamente en los versículos 9 y 10 del capítulo 1 de Efesios. Así que vamos a comenzar leyendo ahí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 10. Vamos a centrarnos hoy en el versículo 9 y 10. Ya hemos hablado de los versículos previos. Puedes ver ahí las clases anteriores, están todos los videos ya subiéndose al canal de YouTube como respaldo. Pero quiero que puedas ver cómo los versículos de los que ya hemos hablado nos van conduciendo hacia este punto que vamos a hablar hoy, que es el misterio de su voluntad. Entonces leemos Efesios 1 desde el verso 1 en adelante. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Atento a esto, las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué impresionante lo que Pablo está hablando aquí. Imagínate un hombre hace 2000 años que se dedicaba a hacer carpas, escribiendo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Está hablando del tiempo, está hablando de la eternidad, cosas que hoy, siglo XXI, le vuelan la cabeza a los físicos teóricos, le vuelan la cabeza a todos los estudiosos, los cosmólogos, todos los que estudian el universo, están discutiendo qué es lo que es el universo, qué es lo que es el tiempo. ¿Existe el tiempo o no existe? ¿Existe lo eterno? Ellos están discutiendo eso. Y Pablo aquí, el humilde Pablito, hace 2000 años, el que hacía carpas, está hablando en Efesios de lo eterno. Parte hablando de lo eterno en la eternidad pasada, donde fuimos predestinados, fuimos conocidos por Él. Y ahora te está hablando de la consumación de los tiempos, del cumplimiento de los tiempos, del momento cúlmine en la historia del tiempo, que es cuando Cristo vino a la tierra y Él murió en una cruz y Él resucitó. O sea, Pablo está hablando asuntos trascendentales para nosotros, temas fundamentales para el ser humano y para toda la existencia misma, para todo lo que existe. Pablo está trazando asuntos eternos. Si estas cosas se le revelaran a los físicos, otra sería la historia. La ciencia avanzaría mucho más rápido. Aquí están contenidos todos los tesoros,
todos los misterios, porque en Cristo están escondidos, dice Pablo en Colosenses, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos. Por eso, gran parte de los mayores científicos de la historia han sido devotos cristianos. Eso es lo que la posverdad secular no te cuenta. Bueno, vamos a ir al grano de este pasaje. Vemos cómo todo este pasaje va conduciéndonos hacia esto y dice que las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. O sea, que Dios hizo sobreabundar en nosotros las riquezas de su gracia. Ya hablamos de las riquezas de su gracia en una clase anterior. Y este sobreabundar de las riquezas de la gracia en nosotros, una de las cosas que produce es una medida de entendimiento, una medida de inteligencia espiritual. Dice que hizo sobreabundar en nosotros en toda o con toda sabiduría e inteligencia. Esta inteligencia no es la inteligencia mental. Eso significa que el que es superdotado, mentalmente hablando, no está más calificado que cualquiera de nosotros, y el que se siente que tal vez no es tan inteligente, tampoco está menos capacitado que el resto de nosotros, porque esta es una inteligencia espiritual. Es la facultad de nuestro espíritu para entender los asuntos del espíritu, los asuntos espirituales. Entonces, el sobreabundar de la gracia en ti no solamente va a producir que tú seas perdonado, redimido, restaurado, recibido por Dios. Eso es la etapa inicial de la gracia. Esa misma gracia, como hablábamos hace unos días con los jóvenes, esa misma gracia es la que te va a transformar. Porque no es que, está bien, la gracia te acepta tal como eres. Dios no pide condiciones, pero Dios te ama demasiado para dejarte tal como estás. Entonces la misma gracia que te abre las puertas dentro de la casa del Padre, esa gracia te va a transformar, te va a conformar a la imagen de Cristo. Estamos todos en ese proceso de transformación. Eso también es una obra de la gracia. Pero ahora vemos la gracia en una medida mayor, una expresión más elevada de la gracia, que es producir en ti una medida de entendimiento, que tú entiendas el misterio de su voluntad, que tú entiendas el propósito eterno de Dios, por qué Dios creó el universo, por qué Dios creó todas las cosas. Y salgas de las frases cliché de redes sociales, salgas del versículo de pan de vida, que es el único que quizá leíamos, y entremos en entender y poder trazar el propósito eterno de Dios. Porque Dios tiene un propósito eterno. Dios no está jugando con el universo. Dios no está jugando con el ser humano. Él no está improvisando. Él tiene un propósito eterno, un propósito final y último del por qué Él creó todas las cosas. Y ese propósito sabemos que tiene que ver con Cristo y la iglesia. Ese propósito eterno era producir la iglesia, a fin de que la iglesia sea la expresión eterna de Dios, del Dios triuno. Entonces, dice aquí que el sobreabundar de la gracia produjo en nosotros toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Esta voluntad de la que está hablando aquí es el deseo de Dios, es su voluntad eterna, lo que Dios se propuso en sí mismo en la eternidad pasada. Dios se propuso este plan en la eternidad pasada, según su beneplácito. Ya vamos a explicar cada una de estas palabras. Y esta voluntad que Dios se propuso en sí mismo es un misterio, es misteriosa. ¿Y con qué tenía que ver esta voluntad? Con reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas. Entonces vamos a ir definiendo cada uno de estos términos. Les pido paciencia, vamos a ir poco a poco. Queremos que todos puedan ir capturando. Si quieren pueden tomar apuntes, anotan los versículos, las palabritas que vamos a ir destacando. Quiero aprovechar, antes de entrar ya en los apuntes, de leer el versículo 9 y 10 en diferentes versiones para que ustedes puedan ir
cotejando y comparando, porque hay algunas palabras acá que ahora lo vamos a ver que no son tan fáciles de traducir. Ya leímos la versión Reina Valera de 1960. Voy a leer algunas versiones más. La nueva Biblia de Jerusalén, Efesios 1 del 9 al 10, dice: en efecto nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, conforme al benévolo proyecto que se había propuesto de antemano, con el fin de realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Otra versión, la versión moderna de 1929, el mismo versículo, dice: habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se propuso en sí mismo, con relación a la administración del cumplimiento de los tiempos, de resumir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están sobre la tierra en él. La versión Peshitta dice: y él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en él, para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo otra vez por medio del Cristo. La Biblia de las Américas dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y la versión Recobro dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, vamos a arrancar acá desde los apuntes y vamos a comenzar hablando de el misterio de la voluntad de Dios. Un par de versículos que están acá para mostrarnos este punto de el misterio. Ya vimos que en Efesios 1:9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Está hablando del misterio del Evangelio, que ya lo hemos dicho, el misterio del Evangelio se compone del misterio del Padre y el misterio de Cristo. El misterio del Padre es Cristo y el misterio de Cristo es la Iglesia. Ahora, quiero centrarme un poco en esta palabrita misterio. Misterio es la palabra griega musterion, o sea, es casi igual. Y para los que la quieren buscar es la palabra griega 3466. Musterion proviene de mustes. Mustes era un iniciado en un misterio. Los misterios eran como una religión antigua que era oculta. Entonces esta palabra es una palabra griega, porque Pablo escribió en griego, ocupó las palabras que existían en el griego. Musterion significa aquello que es conocido por los iniciados. Los misterios eran ritos religiosos y ceremonias que se practicaban en el seno de sociedades secretas en las que tú podías recibir ese conocimiento oculto. Eso eran como unas sectas, las sectas de misterio que existían en esa época. Sin embargo, Pablo redime este término y le da otro significado. Sí, Pablo le da otro significado. El término misterio significa una cosa en el mundo, pero bíblicamente significa otra cosa. En el Nuevo Testamento, esto tomado del diccionario Dine, en el Nuevo Testamento, misterio denota no lo que es misterioso, como sucede en el término castellano, sino aquello que estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina, y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios, y solo a aquellos que están iluminados
por su Espíritu. O sea, misterio, bíblicamente hablando, es aquello a lo que tú solo puedes acceder por revelación. No hay otra forma. En un sentido ordinario, misterio significa un conocimiento retenido, está como oculto. Pero en su significado bíblico, misterio significa una verdad revelada. De eso se trata. Entonces, ¿por qué el Evangelio es un misterio? Porque el contenido del Evangelio, esta gran buena noticia de que Dios iba a producir la iglesia, Dios iba a enviar a Cristo, iba a producir salvación, redención, iba a impartir su vida en nosotros, íbamos a ser ciudadanos del reino, herederos de la gloria de Dios. Todo esto que compone el Evangelio del nuevo pacto, el Evangelio de Cristo, todo esto nadie lo sabía, estaba oculto, aunque siempre fue el plan de Dios, siempre fue el propósito eterno de Dios, pero nadie lo sabía. Siempre fue el propósito eterno de Dios. Sin embargo, en todo el antiguo pacto, Adán, Moisés, David, todos los profetas, nadie supo esto. Los profetas inquirieron esto porque ellos profetizaron de la venida del Mesías, profetizaron que Cristo iba a venir, pero a ellos les estaba velado, había como un velo sobre sus ojos. Ellos no podían verlo claramente. Por eso Pedro dice que los profetas inquirieron diligentemente de la gracia destinada a nosotros, tratando de descubrir qué tiempo les indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos intentaban descubrir cuándo iba a venir el Mesías, quién iba a ser el Mesías, pero estaba velado de ellos. Era un misterio que estaba preservado para esta era. Por eso dice en Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, esto estaba oculto, como ahora, no como ahora que es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, Dios ahora a través de los apóstoles, está hablando de los apóstoles de Cristo del primer siglo, ¿no? A través de los apóstoles de las Escrituras, los 12 más otros como Pablo, Bernabé y otros que menciona, Epafrodito también fue un apóstol. A través de esa generación apostólica se nos reveló, porque ellos pusieron el cimiento, las columnas del edificio de Dios. A ellos se les reveló cuál era este misterio oculto, que es Cristo y la iglesia. Y ellos pusieron el fundamento como peritos arquitectos y nosotros estamos sobreedificando sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Y los profetas aquí se refiere a los profetas del antiguo pacto que profetizaron sin entender lo que ellos estaban profetizando. Pero luego fue expuesto. Ahora en la era del nuevo pacto leemos todo el Antiguo Testamento y vemos a Cristo por todos lados y vemos cuán preciosa es esa escritura para nosotros. De ninguna manera dejamos atrás el Antiguo Testamento porque nos revela a Cristo. El Antiguo Testamento es el nuevo pacto, pero explicado con sombras y figuras. Y Colosenses 1:26 dice que este misterio estuvo oculto por siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Y el verso 27 dice a quienes Dios, a nosotros, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, un misterio es algo que solo puede ser conocido por revelación. Hay 4 niveles del conocimiento humano. Número 1, lo desconocido, pero que se puede conocer. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Supongamos una especie, hay algunas especies de animales que no han sido descubiertas, no las conocemos, pero se pueden conocer. Tal vez en algún bosque, en medio del Amazonas, en medio del sudeste asiático, tal vez hay muchas especies de animales que nosotros no conocemos, pero las podemos conocer. Bastaría que enviáramos a algún científico y las estudie. O por ejemplo, la cura a algunas enfermedades. Hay enfermedades que no tienen cura todavía, pero las podemos conocer. Están al alcance del conocimiento humano. Están al alcance de la mente. Eso es inteligible. Me parece que así se pronuncia, inteligible. Algo que tú puedes entender con la mente. Tú lo puedes conocer. Lo desconocido, pero que se puede conocer. Además, número 2, está lo conocido. O sea, algo que tú ya conociste, ya lo aprendiste. Aprender tiene que ver con aprehender,
el conocimiento. Tú ya lo conoces. Número 3, lo inconocible. Lo inconocible. Hay cosas que no se pueden conocer. No se pueden conocer. Es decir, que no puede ser conocido. Porque Dios tiene misterios insondables. Hay muchas cosas de Dios que nosotros no sabemos. Y no las vamos a saber a menos que Dios nos las quiera revelar. Por eso el número 4 es lo revelado. Lo revelado es lo que solo puedes conocer por revelación. Solo lo podemos conocer por revelación. Y el Evangelio solo puede ser comprendido por revelación. Necesitamos una revelación del Espíritu Santo. Por eso debemos orar: Espíritu Santo, revélame a Cristo, revélame el Evangelio, revélame la gracia, revélame el reino, revélame el nuevo pacto, Señor. Solo Él nos lo puede revelar, no está al alcance de la mente. Por eso acá dice dándonos a conocer. Dice acá el verso 9, quiero leer la traducción interlineal de César Vidal. Dice, habiendo dado a conocer a nosotros el misterio de la voluntad de Él, habiéndonos dado a conocer. O sea que dice acá, esto habiéndonos dado a conocer, es una sola palabra que es gnosisas. Gnosisas. Bueno, ahí ustedes después lo buscan, pero yo no tengo la pronunciación tan correcta en el griego. ¿Cuál es el punto? Que esta palabra significa poner dentro de la esfera de lo que es perceptible por ti. O sea, esta es la esfera de lo que tú puedes percibir. Esto es lo que tú puedes percibir. Dios tomó el misterio de su voluntad y la puso dentro de la esfera de lo que tú puedes percibir. Dios te lo hizo conocible, Dios te lo reveló, Dios te lo dio a conocer, nos descubrió el misterio de su voluntad. De eso se trata. Entonces vamos a hablar un poco de su voluntad. Bueno, antes aparece acá Juan 1:4. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hay un temita acá bien interesante con esto, porque dice la palabra que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces este verbo es Cristo, es el Hijo eterno, Dios Hijo. Cristo no vino a existencia en un pesebre hace 2000 años. No, Cristo es eterno. Él es el verbo eterno. Y este Cristo eterno estaba con Dios en la eternidad pasada. Es más, Él era Dios. Eso es la Trinidad que estaba allí. Y dice de que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Cuando en Génesis, Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, plural, a nuestra semejanza. Entonces, Cristo es el verbo eterno. Y dice la palabra que en Él estaba la vida, la verdadera vida, la vida Zoe. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, nadie tenía esta vida. Esta vida solo estaba escondida con Cristo en Dios en la eternidad. Sin embargo, desde el cielo, el resplandor de esta vida iluminaba a los hombres. ¿Qué forma tenía esta luz? El conocimiento de Dios, la revelación. Luz es revelación. Por eso que los profetas eran iluminados en su espíritu y en su mente, y ellos escribían y profetizaban. Y tú tienes los libros de los profetas, Isaías, Jeremías, tienes los salmos, tienes a Moisés. ¿Cómo Moisés, estando probablemente en el desierto, en esos 40 años, él escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? ¿Cómo él supo cómo fue la creación? Por revelación, Dios se lo reveló. Entonces, la luz, que es la revelación, emanaba de la vida. Y la luz, pues esta es la revelación que guió a los hombres durante todo el antiguo pacto, durante todo el tiempo, incluso desde Adán en adelante. ¿Cómo Abel supo que tenía que hacer un sacrificio? ¿Cómo Noé supo que tenía que construir un arca? Por revelación. Esa revelación, ese nivel de luz que ellos experimentaron, era meramente la emanación como la radiación que emanaba de la vida.
el resplandor de la vida que estaba con el Padre. Pero hace 2000 años esa vida se nos manifestó. Juan dice, la vida se nos manifestó y lo palpamos y lo tocamos. Aleluya. Y ahora esa vida está en nosotros. Imagínate el nivel de luz que tú y yo podemos experimentar dentro de nosotros. Porque ahora esta vida, que es la luz, está en nosotros. Por eso Jesús dijo que el que cree en Él tendrá la luz de la vida. Tú tienes la luz de la vida en tu interior. Por eso tú puedes conocer y caminar y experimentar la voluntad de Dios y el propósito eterno de Dios de una forma que era imposible, inimaginable en los tiempos del antiguo pacto. Qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la voluntad de Dios. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es su deseo. Voluntad tiene que ver con el desear, con mi parte volitiva, lo que yo deseo hacer. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es obtener la iglesia por medio de forjarse en nosotros. Obtener la iglesia por medio de forjarse en nosotros. El propósito eterno de Dios siempre fue impartirse o dispensarse a sí mismo dentro de nosotros para impartirnos su vida. El propósito eterno de Dios siempre fue impartirse a sí mismo en nosotros como vida. El Dios triuno quería impartirse en nosotros, en nuestro espíritu. Y no solo venir a morar, sino forjarse en nosotros. Eso implica que Él fuese formado en nuestro interior. Por eso Pablo dice en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros y nosotros seamos transformados y conformados a la imagen de Cristo. Qué maravilloso. Este era el propósito eterno de Dios. Dios siempre tuvo un plan. Dios siempre tuvo esta meta, que era enviar a Cristo. Tenemos que ver esto. Quiero destacar este punto porque, como decía hace un momento, Dios tiene un propósito final y último. Dios no está improvisando. El enviar a Cristo no fue el plan B. Yo quiero decirte esto. Enviar a Cristo no fue el plan B. No fue el plan de Dios para arreglar sobre la marcha el asunto del pecado. No es que después que Adán pecó, Dios dijo, bien, vamos a hacer un consejo de emergencia en la Trinidad a ver cómo resolvemos el problema. Y que el Hijo dijo, bueno, yo me sacrifico, yo voy a ir, pero dentro de 4000 años más. No fue así. No es el plan B. Cristo siempre fue el plan A de Dios. O sea, incluso si el hombre nunca hubiese pecado, yo creo que Cristo igual hubiese ido a la cruz. ¿Por qué? Porque no solamente Él tenía que comprarnos, Él tenía que ser procesado para llegar a ser el Espíritu vivificante e impartirse dentro de nosotros como vida. La vida tenía que entrar en nosotros. Siempre fue el propósito eterno. Esto va más allá de nuestra mente, definitivamente. Va más allá de nuestra mente. Pero ¿cuál es el punto que debemos retener en esto? Dios tiene un propósito eterno. Y este propósito era producir la iglesia por medio de forjarse en nosotros, para que la iglesia sea su expresión eterna. Cuando nosotros hacemos una declaración de propósito, estamos declarando el objetivo que queremos cumplir. Si yo me propongo un propósito para este año y digo, este año mi propósito va a ser tal cosa, me propongo una meta, es porque yo tengo un objetivo que yo quiero cumplir. De la misma manera, Dios tiene un propósito eterno. Dios se propuso un objetivo a cumplir en la eternidad pasada. Y Dios, ¿cómo lo va a cumplir? Por medio de un plan. Entonces Dios no solamente tiene un propósito, sino que Dios también tiene un plan. El propósito eterno de Dios siempre fue producir la iglesia. Siempre fue producir la iglesia. En la ELA del año pasado, el apóstol Juan Balistreri dijo algo muy fuerte, y es esto. Él dijo, la iglesia no tiene una misión. ¿Cómo así? Siempre hemos hablado de la misión de la iglesia. Él dijo, la iglesia no tiene una misión. La iglesia es la misión. No sé si lo captas. La iglesia no tiene una misión para cumplir. La iglesia es la misión. El propósito eterno de Dios es producir la iglesia.
O sea, producir la iglesia gloriosa para que sea la expresión orgánica de Cristo por la eternidad. Ese es el propósito eterno de Dios en el cual nosotros fuimos llamados a colaborar. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando? De que para poder llevar a cabo un propósito yo necesito un plan o una administración. Eso es lo que se traduce acá como dispensación, que ya vamos a llegar allí. Ahora quiero leer un poco los versículos que están acá respecto al tema de la voluntad de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces está hablando aquí de este propósito, del propósito de producir la iglesia y de forjarse en nosotros y de conformarnos a la imagen de Cristo, de que seamos conformados a la imagen del primogénito. De eso está hablando. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El cual es sobre todos, por todos y en todos. Hay un punto central aquí y es en todos. Esto no era posible en el antiguo pacto. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, ellos todavía ni siquiera eran hijos. Esa es la oración de los hijos. Ellos todavía no habían nacido de nuevo. Ellos vivían como en la frontera de dos pactos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Dios sea Padre implica que Él nos dio su vida y de que Cristo mora en nosotros. Por eso en todos, esto solo era posible ahora, una vez que Cristo se impartió en nosotros. Por eso este versículo está hablando del propósito eterno de Dios. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad. Jesús está hablando del Espíritu Santo y dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy a enviar al Espíritu Santo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo y ustedes ya lo conocen, porque Él mora con ustedes. Ellos conocían al Espíritu Santo. Piensa que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Y ellos lo hacían. Imagínate, esto es una locura. Si tú lo piensas, teológicamente hablando, ni siquiera habían nacido de nuevo, pero andaban ahí echando fuera demonios. Y ellos se regocijaban, decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Y Jesús les dijo, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, ellos conocían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre ellos, y ellos podían hacer milagros, podían predicar, al igual que los profetas del antiguo pacto. ¿Por qué Moisés pudo abrir un mar? ¿Por qué, Eliseo hizo flotar un hacha? ¿Por qué había tantas manifestaciones del poder de Dios? Porque ellos podían profetizar. Imagínate, cualquiera de nosotros a veces da una profecía y tal vez es algo breve, acotado. Isaías escribió 66 libros de profecía. ¿Cómo lo hacían? Porque el Espíritu de Jehová reposaba sobre ellos, venía sobre ellos. Pero ahora el Espíritu Santo no solo está sobre ti, está en ti. Esta es la diferencia que está en este versículo. Dice, Él mora con vosotros. Antes de la cruz, el Espíritu Santo moraba con ellos, pero después de la cruz estará en vosotros. Ese es el propósito eterno de Dios siendo consumado. El Espíritu morando dentro de nosotros. Amén. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que nosotros estemos en Él y Él esté en nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros. Cristo vino a morar en mí, pero yo habito en Cristo. Hay cientos de versículos que hablan de Cristo morando en mí y hay cientos que también hablan de nosotros en Él. O sea, yo en Él y Él en mí. Eso es una unidad orgánica. Es como la vid y los pámpanos. O sea, la iglesia es un misterio. Lo hablábamos en la primera lección. La iglesia es un misterio, porque la iglesia está unida orgánicamente a Cristo. Este es el propósito eterno de Dios, producir la iglesia,
que es la mezcla del Dios triuno con la humanidad regenerada, a fin de producir el nuevo hombre, de producir la nueva Jerusalén, la expresión eterna de Dios. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Estamos unidos orgánicamente a Él, biológicamente. Qué tremendo esto. Juan 4:15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Aquí Jesús le estaba hablando del Espíritu Santo, que es esa agua que iba a venir a morar en nuestro interior y nunca más íbamos a tener sed. Juan 15:4 dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Está hablando de la vid y los pámpanos. Esto es totalmente orgánico, por lo tanto es profundamente misterioso. O sea, estamos unidos a Cristo por una vida. Tenemos su misma vida. No es que Él tomó un pedacito de su vida y lo colocó en mí, otro pedacito de su vida y lo puso en ti, otro pedacito de su vida en el hermano de más allá. No, Él es la misma vida de Él la que está en nosotros. Es la misma vida, estamos unidos a Él por una vida intrínseca. Esto es un misterio. Todo lo vivo es un misterio. Nuestra propia vida humana es un misterio. La misma vida de las bacterias es un misterio. Todavía los científicos no pueden dar una explicación razonable de cómo se originó la vida. Ni siquiera pueden producir un aminoácido. ¿Cómo van a producir vida? La vida es un misterio. ¿Cuánto más la vida de Dios? Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto es misterioso. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. ¿Ves tú? Mi cabeza acá está unida a mi cuello y a mi cuerpo. Una unión orgánica. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, tenemos el misterio de su voluntad. Esta voluntad es el propósito eterno de Dios. Podríamos explayarnos mucho más en este tema. Tenemos más para decir al respecto, pero queremos poder abarcar todo el versículo, todo este pasaje, el versículo 9 y 10. Por eso queremos ir avanzando, ir construyendo un panorama. Tenemos ya el propósito eterno de Dios, lo hemos venido hablando en algunas clases. Este propósito eterno, esta voluntad, era un misterio, estaba oculta en todo, desde todo el inicio de la creación, todo el antiguo pacto, todo el antiguo testamento, pero ahora ha sido revelada a nosotros y nos es revelada por el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver algunos aspectos más de esta voluntad. En el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Beneplácito es la palabra griega eudoquía. Eudoquía, la palabra 2107. Eudoquía, beneplácito. Es como una palabra que nosotros no usamos mucho en nuestro día a día. Es como del español más culto. Eudoquía, en griego, bueno, beneplácito en español. Nadie está por la vida y dice, bueno, es mi beneplácito hacer tal cosa, ¿verdad? Ya no hablamos así. Tal vez hace 80 años se usaba esa palabra, no sé. Pero no la usamos. ¿Qué significa beneplácito? Beneplácito significa buena voluntad. Buena voluntad. Eudoquía. Eu significa bien. Eu es bien. Y doqueo es parecer o voluntad. O sea, es la buena voluntad. Implica un propósito lleno de gracia, con un buen objeto a la vista, con una idea de una resolución, exhibiendo la buena disposición con la que se ha efectuado la resolución. O sea, es buena voluntad. O sea, cuando dice que Él tenía una voluntad según su beneplácito, ¿qué significa eso? Porque a Él le plació hacerlo. ¿Por qué Dios se planteó este propósito de enviar a Cristo, impartirse en nosotros? Porque a Él le plació hacerlo. Por el puro afecto de su voluntad. De hecho, en el versículo 5, cuando dice,
por acá lo tengo, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando dice el puro afecto, es esta misma palabra eudoquía. En el versículo 5 se traduce puro afecto, y en el versículo 9 se traduce como beneplácito, pero es la misma palabra. Entonces tú ves que acá Pablo conecta el versículo 5 con el versículo 9. En el versículo 5 dice el puro afecto de su voluntad, o el beneplácito, el buen placer de su voluntad. Pero más abajo en el versículo 9 dice el misterio de su voluntad según su buen placer, según su beneplácito, según el puro afecto. O sea, a Dios le plació en su amor, en su gracia eterna, en su carácter amoroso, compartir en la eternidad pasada. A Él le plació. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Porque a Él le plació compartir su vida con nosotros, compartir su gloria con nosotros. Qué maravilloso. Él se planteó en la eternidad pasada producir muchos hijos semejantes al primogénito, conformados a la imagen, de tener millones de hijos iguales a Cristo. Y Cristo dijo, sí, me place, yo lo voy a hacer. Aunque me va a costar ir a la tierra, humillarme a mí mismo, tomar forma de hombre, morir en la cruz, ser humillado, yo lo voy a hacer porque me produce placer, me produce afecto, me produce una alegría, un gozo inexplicable. Producir muchos hijos iguales a mí, llevar muchos hijos a la gloria, me produce gozo. Por eso la palabra dice en Hebreos que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¡Qué glorioso! Entonces, dice aquí el misterio de su voluntad, ya dijimos, ese es el propósito eterno, según su buen placer, su beneplácito, porque a Él le plació hacerlo, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios se propuso este plan, esta voluntad en sí mismo, en la eternidad pasada. ¿Y cuál es esta voluntad? Es reunir, verso 10, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Dios se propuso reunir en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todas las cosas implica todas las cosas en los cielos y todas las cosas en la tierra. Todas las cosas reunidas en Cristo. Esto fue hecho en la cruz y la resurrección de Cristo. Ese fue el cumplimiento de los tiempos. Esto no es algo que va a ocurrir en el futuro. No, esto ya ocurrió hace 2000 años, en el cumplimiento de los tiempos. Dios reunió todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahora Dios tomó a ese Cristo y lo impartió dentro de ti, para que tú recibas todas esas riquezas maravillosas de Cristo en tu interior y experimentes todas estas inescrutables riquezas de Cristo. Por eso Efesios 3:8, ya vamos a llegar al capítulo 3, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuáles son las buenas noticias que tenemos para decir a la gente que si ellos reciben a Cristo, van a recibir todas las inescrutables riquezas de su persona, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, todo lo que Él ganó para nosotros, y lo pueden disfrutar dentro de ellos, aquí y ahora, porque todo fue reunido en Cristo y Dios tomó ese Cristo y lo impartió dentro de mí. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora más en detalle de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Vamos a detenernos un poquito acá. La palabra dispensación, acá la palabra dispensación, es una palabra difícil de traducir del griego. Es la palabra oikonomía, con K, oikonomía. Si están tomando apuntes, anoten esta palabra. Les doy unos segundos para que busquen un lápiz. Oikonomía es una palabra importante. Oikonomía.
Oikonomía es la palabra griega 3622. Búsquenla. Oikonomía en algunos versículos se traduce como dispensación. En otros versículos se traduce como administración. En otros versículos se traduce como mayordomía. Vamos a ver quizá algunos versículos donde se traduce de diferente forma. Oikonomía significa, de acuerdo al diccionario Vine, significa primeramente el gobierno de una familia o el gobierno de los asuntos de una familia. Literalmente significa la ley de la casa. La ley de la casa. Oikos es casa. Hay un yogurt acá en Chile que es el yogurt marca Oikos. Significa casa en griego. Por eso le pusieron ese nombre. Porque es un yogurt tipo griego. Oikos significa casa. Nomos con N significa ley. Oikos, nomos, oikonomía. O sea, literalmente es la ley de la casa. Es la administración doméstica. Es la forma en que tú administras tu casa. Por eso que es el gobierno de una familia o de los asuntos de una familia o de una casa. De ahí viene a ser también el gobierno o administración de la propiedad de otros. Por eso que también se traduce como mayordomía. Por ejemplo, en Lucas 16:2 se traduce como mayordomía. Porque aquel que ejercía este gobierno, porque supongamos había un hombre rico que tenía un terreno grande, tenía una parcela, tenía empleados, criados, tenía sus cosechas, gente que trabajaba para él, tenía además su casa, sus hijos, era un hombre adinerado. Manejar todo eso era un tema. Entonces él contrataba a alguien que era el administrador, el mayordomo, aunque mayordomo en el español significa como otra cosa, es como ha tomado otra función. Mayordomo es como alguien que trabaja en un hotel, no lo sé, tiene otra connotación, pero en aquel entonces era un administrador, era más un gerente que un mayordomo moderno, era un gerente, un administrador de toda la casa. O sea, él tenía que administrar las finanzas del negocio de ese hombre, las tierras, los cultivos, la compra de insumos, el almacenaje, granero, la administración para la casa del patrón, para los hijos. O sea, era un puesto respetable, el oikónomos, el administrador, ¿sí? Entonces, este tema de la oikonomía, vamos a leer algunos versículos aquí, porque oikonomía es una administración, Cuando nosotros hablamos de que tenemos un propósito, tenemos que ahora trazar un plan o una administración de cómo vamos a llevar a cabo ese propósito. Todos nosotros necesitamos un plan o una administración. Entonces Dios tiene un propósito eterno, ya lo mencionamos, pero Dios también tiene un plan para llevar a cabo ese propósito. Ese plan o administración es su economía, su oikonomía. Entonces hay algunos autores que traducen esta palabra como la economía. El primero que yo vi, que yo sepa, ¿no?, que lo hizo así fue Witness Lee. De ahí lo hace Don Julián, bueno, obviamente todos los maestros que vienen de esa línea. También lo ocupa mucho el apóstol Lucas y hoy por hoy muchos hombres y mujeres por el mundo ocupan esta palabra. Es una buena forma de traducirlo. Entonces, cuando hablamos de la economía de Dios, vamos a usar mucho este término, lo hemos usado antes también. La economía de Dios es la administración de Dios, es la forma en que Dios administra su casa. La economía de Dios es la forma en que Él lleva a cabo su propósito eterno. Es la administración de la casa de Dios, la forma en que Dios administra su casa. Es la forma en que Dios administra su casa. Esta economía divina, consiste en varias etapas, esta administración de Dios. ¿Cómo Dios va a administrar su propósito eterno? Dios, párate en la eternidad pasada. Estás junto con Dios allí en la eternidad pasada y miras hacia adelante. Todavía Dios no ha creado el tiempo. Estás en la eternidad pasada. Dios tiene su propósito eterno y Dios traza una administración para llevar a cabo ese propósito. Esa es su economía. La economía de Dios. Y esta economía tiene varias etapas. Número 1,
procesar a Cristo para que llegue a ser el Espíritu vivificante. Dios procesó a Cristo por medio de la encarnación, del vivir humano, por medio de la crucifixión, la sepultura, la resurrección y la ascensión. Y Él llegó a ser el Espíritu vivificante. ¿Para qué? Para impartirse a sí mismo dentro de nosotros, para venir a morar en nosotros. Cristo tuvo que llegar a ser el Espíritu vivificante. Ese es el primer paso. Y eso ya ocurrió. Si tú hubieras estado parado hace 2100 años, antes de que Cristo viniera al mundo, este paso todavía no habría ocurrido. Pero esto ya ocurrió, porque estamos después de que Cristo murió y resucitó. El segundo paso es dispensar a Cristo en el ser humano, produciendo la iglesia. Esto comenzó el día de Pentecostés. Comenzó el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo se impartió y desde ese día en adelante se produjo la iglesia, que es esta entidad en la cual mora el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y número 3, la edificación de la iglesia, porque la iglesia comenzó a ser edificada, pero todavía no termina de ser edificada. Entonces la edificación de la iglesia, que es realizada por medio del incrementar del elemento divino en su iglesia, en nosotros, hasta que lleguemos como iglesia a la estatura del varón perfecto. Vamos a hablar de eso en Efesios 4. Cuando lleguemos a Efesios 4, todavía estamos en Efesios 1. Entonces, este es a grosso modo la economía de Dios. Y luego de esto viene ya la era venidera, que también es parte de su economía, donde viene la cosecha del reino y donde viene el reino milenial y luego la nueva Jerusalén. Pero ya vamos a llegar allí. Debemos volvernos expertos en la ejecución de la economía de Dios. Debemos volvernos expertos en la administración de Dios. Porque si vamos a ser colaboradores de Dios en su propósito eterno, tenemos que saber qué es lo que Dios está haciendo, ¿o no? Si no sabemos qué está haciendo Dios, ¿cómo vamos a colaborar? Tenemos que saber cuál es el propósito y luego qué es producir la iglesia, ¿verdad? Y luego cuál es el plan, cómo Dios lo está llevando a cabo, cómo lo comenzó a llevar a cabo por medio de procesar a Cristo, dispensarse en nosotros y ahora la edificación de la iglesia por medio de que la vida de Cristo crezca en nosotros. Este elemento divino crezca hasta leudar todo nuestro ser, hasta que Cristo sea formado en nosotros y nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Entonces, de estos 3 pasos que mencioné, así como a grosso modo, de estos 3 pasos, los primeros 2 ya fueron ejecutados por Dios. El que está en ejecución todavía es el 3, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que Dios hace en esta era tiene ese fin: producir la iglesia. Es edificar el cuerpo de Cristo hasta que llegue a la estatura de un varón perfecto. Todo lo que Dios hace en esta era tiene este fin, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no está interesado en ninguna otra cosa que en consumar su economía, en llevar a cabo su economía. Por eso tú y yo tenemos que volvernos expertos administradores. Hay una categoría que Dios te da a ti en la Escritura de administrador o economos, uno que administra la gracia de Dios. Somos administradores de la gracia, uno que administra los misterios de Dios. Tú administras los misterios, no sé si tú sabías, pero tú eres un oikónomos, tú eres un administrador de los misterios de Dios. Eso dice Pablo en la palabra. Tú eres un administrador de la gracia, un administrador de los misterios. Tú dispensas los misterios de la revelación. Tú tienes que saber cómo ir dispensando revelación a la gente para que vaya poco a poco conociendo a Cristo, desde la leche hasta el alimento sólido, avanzando poco a poco. No le puedes dar a un bebé alimento sólido. Amandita no tiene permitido comer nada, ni siquiera fruta, ni papilla, nada. Prohibido por el médico, solo puede tomar leche materna. Y si no hubiera leche materna, relleno, leche de relleno, pero no puede comer alimento sólido, no está preparada.
O sea, tú y yo somos dispensadores de los misterios de Dios. Y Pablo dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, cuando tú entiendes esta palabra y te la digieres, te la comes, ese alimento sólido en ti, se te revela que tú eres un administrador de estos misterios, de este calibre de palabra. ¿Para qué? No para que tú seas un cabezón que sabe mucho, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto. De eso se trata, hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno de Cristo. Para eso estamos trabajando. Estamos trabajando para que todos lleguemos al conocimiento pleno de Cristo. Estamos trabajando para perfeccionar a los santos, para que todos los santos, los hijos de Dios, puedan hacer esta obra del ministerio de edificar el cuerpo de Cristo. Estamos trabajando para que el nuevo hombre corporativo llegue a la estatura del varón perfecto. Estamos trabajando para presentar, ahora nos vamos a Colosenses 1, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. De eso se trata. Por eso necesitamos que se nos revelen estas cosas. Tenemos que volvernos expertos en la economía de Dios, en el ejecutar, no en la teoría, en cómo ejecutar, cómo colaborar a la ejecución de esta economía. ¿Cómo es el dispensar de la vida de Dios en alguien? ¿Cómo es el momento en que alguien nace de nuevo? ¿Cómo es el momento en que alguien recibe la vida de Dios? Es un misterio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo colaboro a que alguien no meramente haga una repetición de una oración de fe por hacerla? Una oración así por repetir. No. ¿Cómo yo colaboro a que alguien experimente la vida? Que se arrepienta de sus pecados y diga, yo quiero a Cristo y haga una oración de fe y la vida de Dios entre en él, el milagro del nuevo nacimiento. ¿Cómo colaboro a eso? Sabemos muy poco de la economía de Dios, de la administración de Dios para esta era. Por eso debemos hablar de estas cosas. Por eso debemos pedirle al Señor que Él nos vuelva colaboradores de su economía, colaboradores de su administración. Esta es la administración de Dios. Ahora bien, volviendo un poco a Efesios 1:10, dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que era reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en la economía del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir de que Dios, dentro de su economía, dentro de su administración, Él tenía una administración para cada una de las épocas, para cada uno de los tiempos hubo una administración divina, hubo un actuar de Dios, hubo un dispensar de Dios. Por ejemplo, Dios determinó que en la época de Abraham, Él iba a llamar a Abraham, iba a generar la raza llamada. Y Dios iba a interactuar con Abraham por medio de altares. Esa fue la administración de Dios para el tiempo de Abraham. Para el tiempo de Moisés, la administración de Dios veterotestamentaria, del Antiguo Testamento, era la ley mosaica, era el sacerdocio levítico, era un tabernáculo, posteriormente un templo en Jerusalén. Esa era la administración de Dios para esa época. Pero en el cumplimiento de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, el punto cúspide de la historia del tiempo, que es cuando Cristo vino a la tierra y Él murió en la cruz por nuestros pecados y Él resucitó de entre los muertos al tercer día. En esa cúspide de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, había una administración. Y esa administración era reunir todas las cosas en Cristo. Entonces esto es glorioso porque por un lado esto soluciona todos los aspectos negativos que había contra nosotros. Y por otro nos provee una cantidad enorme de aspectos positivos que hoy son nuestra herencia. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Él solucionó en la cruz, porque todo fue reunido en Cristo. Cristo dijo, yo voy a ir, pero yo voy a solucionar todos los problemas de una.
Como decimos un dicho popular por acá, es matar dos pájaros de un tiro. Imagínate, tú estuvieras cazando y quisieras matar dos pájaros de un tiro. Yo nunca he cazado por lo demás, pero bueno, es el dicho. Entonces Cristo dijo, yo voy a ir a la cruz, yo voy a padecer, pero yo voy a solucionar todos los problemas de una sola vez. Un único sacrificio perfecto que elimine todos los aspectos negativos. Entonces Él solucionó el problema del pecado, de la naturaleza de pecado, el problema de los pecados. Él solucionó el problema de la conciencia de pecado. Él solucionó el problema del viejo hombre, de la carne. Él solucionó el problema de la enfermedad, de la opresión demoníaca. Él solucionó el problema del poder de Satanás, del acta de decretos que había contra nosotros. Todo lo negativo fue clavado con Cristo en la cruz. Dios solucionó el problema de la vieja creación. Dios tomó toda la vieja creación y la llevó a la cruz y murió junto con Cristo. Entonces todo lo negativo que había en nuestra contra, todos tus problemas fueron solucionados por Cristo en la cruz, en la consumación de la plenitud de los tiempos, en la economía, en la administración divina, para la cúspide de los tiempos. Dios solucionó todos los problemas del ser humano, todos los problemas que tú tenías. El punto es que ahora se me revele todo lo que Cristo ya hizo por mí. Y en el aspecto positivo, Dios reunió todas las cosas positivas en Cristo. Dios reunió todas las bendiciones en Cristo. Y ahora que Cristo murió y resucitó y se impartió en mí, todas esas bendiciones que habitan en Cristo, habitan dentro de mí. Porque Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí y Él está lleno de todas las cosas, todas las bendiciones, ahora todas esas bendiciones son mi herencia. Por eso la palabra dice, bendito, el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el glorioso mensaje del Evangelio, que Dios nos bendijo con todas las bendiciones que existen. Porque Él en la plenitud de los tiempos reunió todas las cosas en Cristo. Eliminó todo lo negativo y reunió todo lo positivo y nos lo impartió. Por eso el versículo 11, a mí me encanta Efesios, me apasiona esto. Mira, vamos a leer el verso 10 y 11. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ves? O sea, a causa de que en la economía de la plenitud de los tiempos Dios reunió todas las cosas en Cristo y Dios tomó ese Cristo y lo impartió en mí. ¿Sabes en qué calidad me deja eso ahora? En calidad de heredero. Soy heredero de todas las bendiciones espirituales que están en Cristo. Soy heredero de todas las inescrutables riquezas de Cristo. Soy heredero de todo lo que Cristo es. Todo lo que Cristo tiene y todo lo que Cristo logró para mí en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su glorificación. Yo lo recibí, es mi herencia, no es una promesa futura, no es para cuando tú te mueras y vayas al cielo. No, es ahora, tú lo portas. Por cierto que también hay una administración para la era venidera, hay una economía para la era venidera, también, por supuesto. Está el milenio, está la nueva Jerusalén, la consumación final del propósito de Dios, pero en esta era tú disfrutas hoy de la herencia de tener a este Cristo de gloria impartido dentro de ti. Cuando a ti se te revele esto, se te van a acabar todos tus problemas. Cuando tú entiendas que tú portas a este Cristo, no va a haber nada, ni nadie que pueda derrotarte.
que pueda tumbarte, que pueda vencerte. Van a haber cosas, sí, Pablo dice derribados, pero no destruidos. Van a haber cosas que van a pasar en el camino, pero va a haber una fuerza dentro de ti que te va a volver a levantar y a levantar y a levantar y te va a sacar a victoria, y es el Cristo que fue impartido en ti con toda su gloria, su poder, su potencia, su gracia, su amor y todas sus riquezas, porque en Él tuvimos herencia. En Él somos herederos de la gloria de Dios, herederos de Cristo. Somos herederos de su persona y de todas sus riquezas. Esto es tan maravilloso. Yo oro al Señor que Él nos revele esto. El tema no es decirlo, el tema no es leerlo, el tema es que se nos revele. Amén. Entonces, de esto está hablando el versículo número 10. De la administración de la plenitud de los tiempos, la economía de la plenitud de los tiempos. Eso ya ocurrió en Cristo, en la cruz y en su resurrección. Cuando dice reunir todas las cosas, está hablando de todas las cosas desde el verso 3 al 9. No lo vamos a leer porque ya lo leímos al inicio de esta clase. Reunir todas las cosas en Cristo. Ya mencionó todas estas bendiciones espirituales que hemos ido hablando, que Él nos bendijo, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para filiación. Todas esas cosas que están allí, todas estas cosas son bendiciones espirituales, fueron reunidas en Cristo. Y Él se propuso reunir todas las cosas en Cristo a través de la iglesia. Y aquí entra nuestro rol como iglesia. Nuestro rol como iglesia, dice, esta reunión se realiza en dos etapas. En dos etapas. La primera etapa tiene la iglesia como meta. Esta es la etapa que ya fue realizada. Esta etapa ya fue realizada. Somos herederos de esta etapa, que es Cristo yendo a la cruz, resucitando, impartiéndose en nosotros para producir la iglesia como meta y hacernos herederos de Cristo mismo. Y la segunda etapa que Dios está llevando a cabo ahora por medio de la iglesia es que todas las cosas sean reunidas en Él por medio de la iglesia. En esta era, que todas las cosas sean reunidas en Cristo, en esta era, por medio de la iglesia. Efesios 1, 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, dice la palabra de que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo por medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando Dios va a poner todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, poner todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, Él va a poner todo bajo sus pies. Pero los pies de Cristo, como decíamos en la clase 1, los pies de Cristo no están en la cabeza, están en su cuerpo, es decir, en la iglesia. O sea que para Cristo poner todo debajo de sus pies significa que todo va a ser puesto debajo de la autoridad de la iglesia. Estamos hablando en el espíritu, no estamos hablando de asuntos naturales, no estamos hablando de política natural, estamos hablando de espíritu. Dice la palabra de que Cristo, todo será puesto debajo de sus pies. Y la próxima clase vamos a leer algunas citas que hablan de eso. Todo será puesto debajo de sus pies. Es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos hayan sido puestos por estrado de sus pies. Y eso está ocurriendo por medio de la iglesia. Y esos pies son parte de la iglesia. Todo está siendo puesto bajo Cristo como cabeza por medio de la iglesia. Por eso dice que Él lo dio como cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza y también es el cuerpo. Vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Quedaron un par de ideas por acá, pero quiero
poder explicarlo la próxima clase con más tiempo, con más calma, y luego vamos a ir avanzando con lo que sigue después. Así que quiero que podamos orar. Creo que hemos tenido una clase de bendición el día de hoy y vamos a orar para dar gracias al Señor y pedir que estas cosas que hemos tratado hoy puedan ser reveladas a nosotros por el Espíritu. Amén. Padre, te damos tantas gracias, Señor, tantas gracias, porque tú escondiste estas cosas de los sabios, Señor, y las revelas a los pequeños, a los necios de este mundo, Señor, a nosotros. Te ha placido, Señor, darnos el reino. Te ha placido revelarnos tus misterios, Señor. Te pedimos que tú nos des más revelación, que tú nos reveles estas cosas, Señor. Revélanos tu economía, revélanos tu administración, revélanos tu gracia, Señor. Revélanos tu propósito eterno, tu plan, y cómo nosotros podemos colaborar con tu propósito eterno. Señor, queremos ser colaboradores tuyos, Señor, en tu edificación. Colaboradores en la edificación de tu iglesia, Señor. Haznos colaboradores eficaces, colaboradores que den fruto, Señor. Que podamos llevar fruto para ti. Que seamos como esos pámpanos unidos a la vid, que puedan llevar mucho fruto, Señor. Gracias, Señor, te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.